Gracias por compartir con nosotros esta mañana de fiesta, de especial, porque resulta que hoy celebramos, como te has dado cuenta, el Día de Primicias. Y no es la fiesta de las primicias judías, no tiene que ver con eso. Bueno, sí que tiene que ver algo, pero no estamos celebrando una fiesta judía, porque nosotros no celebramos las fiestas judías. Son judías y nosotros somos aquí de 50 nacionalidades. De manera que, no, lo que celebramos es primero Dios. Es nuestra celebración. Primero Dios. Ya lo hicimos en los primeros minutos del año, porque los dedicamos en oración, en familia, tomados de la mano, recibimos el año, diciéndole: Señor, toma el control, danos el feliz año tú. Y luego estuvimos los 7 primeros días de enero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los días tuvimos celebración aquí. Fue magnífico, batimos todos los récords de asistencia, fue extraordinario. Y además, durante este tiempo de enero, seleccionamos desde el día 1 una ofrenda especial, voluntaria, según el Espíritu Santo puso en el corazón de cada uno para traerla hoy, dando espacio durante el mes de enero para que algunos que quisieran poner la primera hora, el primer enchufe de los electricistas, la primera muela, el primer lo que sea, la primera semana, la primera quincena o el primer mes, y hoy lo entregamos. Entonces lo entregamos para hacer saber al Señor que de nosotros lo primero es Él. Ese es el sentido de esto. Y saben, esto lo hacemos desde hace muchos años, pero considerando que somos de Dios y queremos ser de Él y entregar lo primero a Él. Entonces, ¿de dónde sacamos ese principio? Pues de las primicias bíblicas, evidentemente, de aquella fiesta donde se celebraban las primicias, que era, el pueblo de Israel entregaba lo primero de la cosecha, lo primero de la manada o del rebaño, entregaban lo primero, lo entregaban a Dios, y eso es un principio bíblico bonito. No es la fiesta judía, pero sí para nosotros Dios es primero. Y le damos a Él de lo recibido, sabiendo que de eso que entregamos primero, mejor, más excelente, valioso, que mucho antes de que eso se estableciera en la ley, ya lo hizo Abel allá en el tiempo antiguo. Los primeros hombres entregaron a Dios de lo primero. Entonces, tomando ese principio bíblico, nosotros lo practicamos. Y hoy vamos a tener como base en Isaías capítulo 29, versículo 13, un pasaje bíblico. Mencionaremos otros, pero quiero pues que aparezca como el primero que vamos a tener aquí en nuestra pantalla. Y dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Quiero referirme o rescatar de este pasaje la honra y hablar un poco acerca de eso en los minutos que nos quedan para poder ahondar un poco y recordar lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la honra. La honra significa respetar, enaltecer, premiar con mérito a alguien o a algo. Honra es admiración, respeto, valor entregado. Es posible que tengamos que analizar el concepto desde el ámbito de lo contrario, de lo opuesto, de lo que es deshonra. Y deshonra es menos valorar, no estimar, no reconocer, hablar mal, desacreditar. Por lo tanto, cuando hablamos de honra, hablamos de un término que aparece en las Escrituras desde diferentes focos. Pero no solamente en las Escrituras, también nosotros lo vivimos a veces sin saber lo que es honra y deshonra en nuestro diario vivir. No sé usted, pero cuando yo estaba niño, en la cabecera de la mesa se le otorgaba al jefe de la casa o al más mayor. Si mi abuelo llegaba a mi casa a visitar a mi madre y a visitarnos a nosotros, que por cierto lo hacía, cuando yo estaba niño lo hacía de forma muy cotidiana,
casi cada mañana, mi abuelo venía a desayunar a casa. Mi madre le servía su vaso de leche, porque le gustaba mucho la leche. Yo salí igual, mauto, como mi abuelo. El caso es que le ponía un pedazo de tarta o le ponía alguna cosa y era especialmente atendido. Pero cuando nos sentábamos a la mesa, también mi padre presidía la mesa. Y saben que lo hacemos hasta ahora en casa, cuando vamos a comer, normalmente me dejan a mí presidir la mesa y hacer una oración por los alimentos. ¿Usted ora todavía por los alimentos? Qué bueno, qué bueno. Entonces así lo hacemos en casa, nos sentamos todos y oramos y después de orar ya comenzamos a comer, con todo respeto. Pero ¿saben qué? Este tema de presidir una mesa rectangular es una costumbre ancestral. No sé si se ha perdido, porque últimamente la honra en el hogar o el lugar de presidir la mesa, como que lo hace cualquiera y comen en cada habitación y cogen la comida y se la llevan a alguna parte, al salón o lo que sea, al televisor. Pero es probable que todavía en algunos casos se mantenga ese nivel de honra. Visité a una familia en Bolivia de unos amigos y resulta que allí pues me invitaron a comer y se sentó toda la familia en una mesa y el jefe de la casa se sentó a presidir la mesa en una de las esquinas. Allí estaba un asiento donde él tenía un cojincito especial y vino despacio porque se levantó de la cama, estaba un poco enfermito y fue y se sentó allí y nos pusieron la sopa a todos y él me pidió que por favor orara y yo oré y comenzamos a comer. Después de orar, ¿qué? Comer. Y entonces comenzamos todos a comer, pero él no comenzó a comer. Y entonces yo me di cuenta y me detuve enseguida y dije, ¿hay alguna otra cosa, algún otro rito que hay que cumplir aquí? Y me di cuenta que él le hacía seña a su hija menor, le hacía alguna seña, y entonces la hija se levantó de la mesa y dijo, papá. Entonces fue a la cocina y le trajo una cuchara grande y honda, que era la cuchara suya con la que él come la sopa. De manera que le puso la cuchara y ahí sí comenzó a comer. Tenía una cuchara especial para él, grande y honda. Pero son ritos y honras que le daban a su papá y que él había acostumbrado a su familia a honrarle de esa manera. Tenía sus costumbres propias y es que dentro de la sociedad o de la familia hay características que son de honra y de respeto, de admiración, privilegios especiales que se le otorgan a los que están a nuestro alrededor o a los que conviven de nosotros. Que sepáis que la honra en la Biblia está presente en muchas de las páginas. Así que cuando hablamos de honra, hablamos evidentemente de la primera honra que se requiere y es la honra que damos a Dios. Pero comienza desde el aspecto más terreno, desde el ámbito familiar. Y la verdad es que la honra comienza desde el ámbito del mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Es allí donde el valor del mandamiento se hace patente y se requiere que los padres sean honrados, porque no hacerlo equivale a una maldición. Y es muy fuerte cuando la Biblia habla de la maldición que cae sobre aquellos que no honran a sus padres. Y hay en la palabra de Dios hasta ejemplos acerca de eso. Pensemos entonces en ese ejemplo en la vida de Noé. ¿Usted se acuerda? Noé, resulta que descendieron del arca y Noé plantó unas vides y las vides crecieron y se hizo vino. Y se emborrachó de manera que Noé se quitó la ropa, se le dio por quitarse la ropa y estaba desnudo. Y uno de sus hijos entró y lo vio desnudo y se rió de él, se burló. Y le fue a decir a sus hermanos, pero sus hermanos no se burlaron de su padre, sino que yendo hacia atrás, lo cubrieron con un manto y ya está, y lo dejaron para que pasara la borrachera. Al otro día Noé se dio cuenta de lo que había hecho Can, no así Sem y Jafet, y dijo, maldito
Can, siervo de siervos será. Fue muy fuerte eso. Pero acuérdense que la Biblia fue escrita para que nosotros podamos aprender y podamos tener en cuenta. No se maldice a los padres, y los padres no maldicen a los hijos, evidentemente, pero los hijos honran a sus padres. Y no dice la Biblia que honremos a nuestros padres porque ellos se portan bien, o porque son buenas personas, o porque son muy nobles, o porque hacen lo correcto. No dice eso la Biblia, porque ellos son nuestros padres, requieren ser honrados. Y algunas veces no atendemos a esos principios y recibimos, por el contrario, maldiciones de las que tenemos que deshacernos, buscando la forma de reorientar nuestra vida en el cumplimiento del mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Es bonito cuando podemos honrar, porque honrar a los padres tiene promesas. Dice: largura de días tendrás sobre ti, sobre la tierra. Tendrás una bendición especial al respecto de esto, del cumplimiento de ese mandamiento. Y qué bueno es poder honrar a los padres. Y decir: no, pastor, pero es que era malvado mi padre. Era un abusador. Mi padre era terrible, era lo peor. Mi madre, una víbora. Pero la Biblia no dice que si son buenos, porque la honra no depende de a quién honras, sino de ti, que eres honroso, que eres una persona que alberga la bendición de Dios y que reconoce en los que están a su alrededor la gracia y la presencia de Dios. Es bonito poder honrar. Y honramos, hermanos, desde nuestros padres, pero también la Biblia nos manda a honrar a nuestro cónyuge. Sí, a la esposa, al esposo. Y algunas veces no comprendemos eso y las señoras se juntan y hablan mal de los maridos. Alguna vez he tenido la oportunidad de que alguien ha pasado aquí delante con el marido y dice: pastor, aquí al fin lo traje por primera vez. Lo que me ha costado. Mírenlo, aquí está para que lo libere. Y sabe, a mí me da cierta vergüenza, me da vergüenza. Porque dice: es que, mírenlo, lo tengo invitando 10 años y no... Y yo me quiero meter ahí debajo. ¿Saben, queridos hermanos? La Biblia, cuando habla acerca de honrar a nuestro cónyuge, nos permite un ejemplo. El apóstol Pablo habló a los efesios sobre esto y le dijo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo se entregó, amó a la iglesia y se entregó por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo como una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Mire, esto es una cosa impresionante. O sea, la honra que el Señor quiere que nosotros practiquemos dentro de nuestro matrimonio consiste en entregarse por la esposa, limpiarla con nuestras palabras, plancharle las arrugas que pueda tener en su comportamiento. ¡Wow! ¿Saben qué? Nos llama a tener una actitud y acción como la que Cristo tiene para su iglesia. Y hablamos de cruz, y hablamos de pagar el precio por el pecado, y hablamos de entrega profunda y de santificación continua. ¡Wow! ¿Cuánto tiene que aguantar el marido? Pero no solo el marido. Dice: las mujeres estén sujetas a su marido, como la iglesia a Cristo. Agárrate, que es parecido. Entonces, ¿sabe qué es eso? Honra, respeto, admiración, entrega. ¿Sabe que la honra es dicha en hebreo? O sea, el término en hebreo se traduce kabod, que quiere decir gloria, honor, admiración, exaltación. Y cuando hablamos de honra, estamos hablando de esta realidad que practicamos entre nosotros. A nosotros eso nos parece aberrante, porque ¿cómo yo le voy a dar gloria a una persona? En algún caso sí, claro. Desde el ámbito humano necesito admirar, respetar, reconocer, bendecir. Pero nosotros, claro, solo a Dios. No, espérese. Que es que hay personas a las que la Biblia nos manda a honrar. A nuestros padres,
a nuestras autoridades, a nuestros pastores, pero también a la imagen de Dios impresa en el más pequeño de los hombres. Nos viene bien la ilustración de Samuel, de ese señor que estaba en el parque, cómo Dios lo ve. ¿Y sabe qué? Exactamente Dios nos vio a usted y a mí con buenos ojos. Nos vio bien, nos vio depositarios de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su bien, y puso su espíritu dentro de nosotros y nos manda a honrar a los que tenemos alrededor, especialmente al cónyuge. ¿Cómo estás tratando a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo estás tratando a tus padres? Pero también esto tiene que ampliarse al ámbito del diario vivir, del jefe, de la jefa, del compañero de trabajo, del líder de la iglesia, de la persona con quien compartimos la vida. Qué bonito es ser honroso, qué bonito es ser respetuoso, admirar a las personas, reconocer en ellos que está el Señor y que por muy mal que estén, Dios les ama y son especial tesoro para Él. Saben, cuando nosotros aprendemos que detrás de cada persona hay un reconocimiento especial, ahí está la gracia divina. Hace tiempo que fui a Brasil y allí en Brasil conté una historia que nos había sucedido aquí. Y es que un día, no lo sé cómo, porque no tiendo yo a eso, me cuesta trabajo eso, pero el Señor me inquietó a vestirme de pordiosero. Tú estabas, ¿no, Marquito? Y entonces me vestí de pordiosero y bueno, entré a la iglesia. Los hermanos del staff se alarmaron porque estaba disfrazado yo. Y entonces con un cartón así debajo de la manga y todo eso. Y bueno, conté la historia allí en Brasil. Y yo no sé, el Espíritu Santo cayó sobre el pastor. Y el pastor comenzó a llorar y no paraba el hombre, ¿saben? Llegó un momento que el hombre no paraba. Y se subió al altar y sollozando delante de la congregación, que era grande la congregación. Sollozaba y el homme dijo, es que detrás del pordiosero había un pastor. Es que había un pastor, Lloraba el hombre así delante de todos. Él vio algo que posiblemente nosotros ignoramos la mayoría de las veces. Que detrás de alguien que es un aborto de la sociedad, una persona apartada, relegada, pero hay un propósito de Dios en cada persona. Y nosotros que somos la iglesia tenemos que aprender a honrar la imagen de Dios en las vidas. La imagen impresa de Dios en el corazón de cada persona. Tenemos que ser gente que honra, que bendice, que ayuda, que respalda, que habla bien, que admira, que reconoce. Porque la deshonra es lo peor que nos puede pasar. Porque la honra trae vida, pero la deshonra trae maldición y muerte. Trae muerte. Pero ¿saben? Todo esto que en el ámbito natural de nuestros padres, de nuestros cónyuges, de los que nos rodean, también la Biblia exige honra a Dios. Y dice, honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Es el pasaje que solemos utilizar para este día de primicias. Honra al Señor con tus bienes. Pero honramos a Dios no solo con los bienes. Honramos al Señor con alabanza. Honramos al Señor buscándole. Honramos al Señor cuando nosotros, hermanos, obedecemos los principios y los mandamientos. Honramos a Dios con nuestras vidas y con nuestras familias, manteniendo una devoción profunda, comprometida, sincera. ¿Saben qué? El versículo que leímos nos recordaba aquella expresión que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Porque a veces una cosa decimos y otra hacemos. Están distantes los hechos de las palabras. Están distantes la realidad de una vivencia práctica. Y el evangelio es una praxis. El evangelio, queridos hermanos, es una práctica continua de los principios, de los valores que hemos escuchado y que tenemos que ponerlos por práctica.
En la casa, bueno, los platos. En los padres hay desobediencia y los menos apreciamos. Los relegamos, como aquel matrimonio que tenía la abuela en casa y que como alguna vez el plato se le había caído o el vaso se le había derramado, decidió que la abuelita comiera en un plato de madera. Y un día la señora de la casa encontró a su hijo con un buril trabajando un pedazo de tronco de madera y le preguntó qué estaba haciendo. Y el niño le respondió: estoy haciendo un plato para cuando tú estés mayor. ¿Y saben qué, hermano? Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso también cosechamos de lo que nosotros sembramos a nuestro alrededor, sea en el ámbito familiar o en el ámbito eclesiástico. Muchas veces escuchamos, pero no atendemos ni practicamos. Escuchamos la honra y escuchamos el valor que deberíamos tener por las personas, por el mundo, por nuestros líderes, por nuestros pastores, por las personas que están a nuestro alrededor. Pero a la hora de la verdad pensamos en nosotros. No lo sé usted, pero cuando yo estaba niño había que tratar bien a los abuelos. Me visitaba mamá vieja y mamá vieja era la abuela de mi mamá, pero estaba muy mayor y le faltaba la vista, pero era viajera. Ella siempre estaba de viaje y llegaba a cualquier casa en cualquier momento y esperaba ser atendida en cualquier momento, a cualquier hora. Y además era de gustos particulares, no comía cualquier cosa, ni dormía en cualquier lugar. Así que había que atenderla de forma especial. Así que a mí me quitaba el sitio cuando ella llegaba. Me mandaba a dormir con mi hermana porque había que atender a mamá vieja. Y mamá vieja era muy particular. Recuerdo algunos episodios especiales, pero cuidado con pasarme, porque mi madre estaba pendiente que yo la atendiera con mucha honra a mamá vieja. Así que cuando mamá vieja se iba, yo quedaba aliviado. Pero saben, hermanos, en nuestro tiempo la honra era incidente. Mi madre me hacía fuerza en honrar a los mayores. Y en relación a los cónyuges, desde novio, era yo quien invitaba a mi novia. Uy, no se aceptaba en mi tiempo que la novia te invitara a ti. Eso era una cosa terrible. Lo peor, que la novia te pague a ti la cuenta. No. Yo no le permitía a Moreiva que me pagara la cuenta de ninguna manera. Era yo el que estaba invitando. ¿Quién sabe si después de una gran y buena invitación había un besito? ¿Saben, hermanos? Definitivamente el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Pero quiera Dios que podamos retomar, restaurar la honra, el valor de las personas, y que dentro de nuestro corazón, de nuestras familias y de la iglesia podamos honrar al Señor. Y honrarle con nuestros bienes, honrarle con lo mejor de nosotros, reconociendo su grandeza, su poder, su misericordia sobre nuestra vida. La iglesia Nueva Vida debe aprender a honrar al Señor con toda la fuerza, en adoración, en entrega, en servicio, en prioridad de vida. Si eso hacemos, nuestra vida cambiará para siempre. Si eso hacemos, jamás seremos comunes, corrientes, relegando lo espiritual y lo eterno a un segundo plano. No, vamos a practicar la honra entre nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia y, por cierto, de primer lugar para con Dios, porque eso va a cambiar nuestro futuro y es lo que hemos hecho hoy. Hemos intentado enseñar a la iglesia de honrarle, de honrar a Dios con lo primero. Con lo primero. Si esto lo practicas, no solamente el mes de enero y en la primera semana de febrero, por favor, siémbralo en tu corazón. Intenta que se haya hecho mella en tu vida,
para que día a día Dios sea lo primero. El primer momento del día, el primer pensamiento, el primer diezmo de cada ingreso, el primer momento para Dios, para Dios, para Dios. Dios primero en tu vida hará que tu vida no sea común. Dios honra a los que le honran y le hallan los que temprano le buscan. Si eso haces, seremos una iglesia punta de lanza en este país, en el mundo. Seguiremos adelante contando nuevas congregaciones, nuevas misiones, nuevos obreros y pastores que se dedican a llevar este mensaje. Dios primero cambia la vida. ¿Y es Dios primero para ti? ¿Lo has hecho primero en tu corazón, en tu vida? ¿Lo has hecho primero en tu tiempo, en tus finanzas, en tu esfuerzo, en tu entrega? De verdad, dímelo sinceramente, ¿es Dios primero para ti? ¿Le estás honrando por encima de todo? De ahí depende el honrar a tu familia, el tener respeto por las personas que están alrededor y admiración y reconocer en ellos lo mejor que Dios ha puesto. Si esto hacemos, repito ya tercera vez, no vamos a ser gente común, vamos a ser gente honrosa, especial, y vamos a recibir de Dios recompensa. Te pregunto a ti que nos visitas esta mañana, ¿tienes a Dios primero? ¿Estás honrando al Señor con tu vida? Cierre sus ojos ahí sentado, por favor. Y diga conmigo: Padre Celestial, esta mañana decido que seas tú lo primero en mí. Quiero honrarte con mi vida, con mi tiempo, con mis finanzas, con mi esfuerzo, con mi valor. Todo lo recibido de ti, Señor, quiero levantarlo y honrar tu nombre desde hoy y para siempre. Gracias por mi familia, por mi cónyuge, por mi iglesia, por Jesús en el Calvario, entregado por mí. Si tú diste lo mejor de ti, Padre, para mí, toma mi vida. Toma mi vida.